Hola, bienvenidos a la semana de entrenamiento de VTEX. El tópico que vamos a tratar hoy, bueno, primero me presento, mi nombre es Jorge Espinosa, soy Solution Architect de Chile. El tópico que vamos a tratar hoy es cómo crear campos personalizables en el carrito con Checkout API. ¿Pero qué significa esto? Vamos a ver varios puntos acá. Primero, ¿qué son estos campos personalizables en el checkout? ¿Para qué sirven? Luego vamos a ver cómo configurar el order form para que estos funcionen. Luego asignar estos valores mencionados, cómo obtenerlos posteriormente. Vamos a realizar una demo. Y finalmente está el listado de links que pueden utilizar para revisar toda la información que está documentada dentro de las páginas de VTEX. Bien, lo primero, ¿qué son estos campos personalizables? Bien, son componentes que se pueden añadir al order form para que posteriormente se almacenen a nivel de orden. ¿Qué significa esto? Es decir, que vamos a ser capaces de definir datos propios que no son propios del order form genérico, ¿ya? Y como dice, estos campos se definen transversalmente de cara a todos los carros y órdenes que estos generen. Eso quiere decir que una vez que yo los genero, van a estar guardados ahí para siempre. ¿Los podría editar en el futuro? Sí, pero una vez guardados, están ahí. ¿Ya? ¿Eso qué quiere decir? Que todo carro que se genere posterior a la configuración del order form va a tener esta información. A su vez, todas las órdenes que se generen con estos order form van a tener esta data guardada. ¿Para qué queremos esto? ¿Por qué lo usamos? Porque existen muchos sistemas que tienen necesidad de almacenar información distinta, que no es propia de una orden genérica. Consideremos que VTEX es una plataforma transversal a muchos sistemas, a muchos tipos de aplicaciones. Por tanto, tiene una información acotada que incluye la información de órdenes que diferentes tipos de negocios podrían necesitar. Por tanto, si es que existe algún dominio en particular o bien un negocio en específico que necesita algo que no forma parte de la orden genérica que tiene VTEX, es posible expandirla utilizando esta funcionalidad. Eso, para estos casos existe esta posibilidad, ¿cierto?, donde podremos modificar el carro y la orden de VTEX mediante estos campos personalizables o campos custom, dependiendo de cómo se les llame. Bien, lo primero, hay que configurar el order form. ¿Ya? Para esto hay que realizar una operación en el checkout. Entonces deben existir estos campos a nivel de order form. O sea, no se puede guardar nada en el order form si no existe en el order form. Esa es la base. Por tanto, hay que agregarlos. No existe una UI para esto. La única forma de agregarlo es vía API. ¿Ok? ¿Cómo se realiza esta configuración? Lo primero es que existen dos endpoints distintos. El primero es para obtener la configuración del order form y el segundo es para actualizar dicha configuración. Estos métodos son métodos que se utilizan vía REST API. El primero es un GET, dada la URL que podemos observar acá, que incluye primero la cuenta, luego el ambiente, y luego apunta directamente a las APIs de checkout y a la configuración del order form. ¿Ok? ¿Por qué están los dos, tanto GET como POST? Esto se debe a que, como dice acá abajo, que es importante que se obtenga la configuración primero antes de modificarla. ¿Por qué? Porque el objeto se sobrescribe completo. ¿Ok? Esto es un POST, no es un PUT. Recordemos que en verbos, ¿cierto? Métodos REST, el POST es una sobreescritura. Todo lo que mando se guarda, lo que había se borra. Mientras que no es un patch, en verdad. Patch lo que haría sería cambiar alguna pieza, en este no, sobrescribe completo. Por tanto, tengo que obtener el objeto completo, modificarlo y luego enviarlo de vuelta. ¿Ok? Pero ¿cuál es ese objeto? Bien. El objeto, esa es la siguiente estructura. ¿Bien? Tiene la configuración de payment, no vamos a entrar en detalle de esto porque no es relevante para el tema. Sin embargo, lo que nos compete es esto que está destacado acá, que son la configuración de apps. Estas apps son en realidad campos custom. ¿Ya? ¿Qué es lo que se define dentro de este arreglo de apps? Estas apps tienen tres campos. Bueno, el campo fields,
ID y Mayor, donde Mayor es la versión, ID es cómo vamos a hacer referencia a esta aplicación, y Fields, todos los valores que se pueden guardar dentro de esta app. Es decir, este custom field va a contener N tipos de datos. ¿Okay? Podríamos agregar, no sé, por ejemplo, quiero agregar información de cuál es el origen de esta orden. Por ejemplo, si es de vía app, de qué tipo de app es. Por ejemplo, podría ser app Android, app iOS, podría ser web, de qué navegador viene, información que podríamos setear acá para que sea fácil de leer y podría ser utilizada por alguna otra aplicación, digamos, por algún otro sistema o cualquiera que consuma estas órdenes. Por tanto, lo que se hace acá es configurar estos valores, identificar todos los campos que quiero guardar, le asignamos un ID y un mayor para llevar un versionamiento de estos campos, porque pensemos que antes de que se haga esta configuración, las aplicaciones no van a tener, los carros no van a tener esta información, o sea, no existía. Entonces nosotros la seteamos y de aquí en adelante existe, pero en el futuro también se puede cambiar. Por tanto, es importante llevar un versionamiento de cuál es el estado actual de la orden, es decir, en qué momento de esta aplicación se creó esta orden. ¿Por qué nos sirve esto? Para poder llevar un control en todas las aplicaciones que consuman esto, ¿ya? Para que pueda ser retrocompatible, para un sinfín de cosas. Luego, ¿cómo vamos a asignar estos valores? Para poder asignar estos valores hay dos métodos diferentes, ¿ya? También son APIs de checkout apuntando al order form. En este caso se necesita más información. Primero, para poder asignar un valor, lo que necesito es tener el ID del order form. Eso implica que ya debe existir un carro creado. ¿Okay? Esa es la base, existe un carro. Por tanto, recordemos, ya hice la configuración, ahora estoy en el proceso de checkout. Tenemos este carro, ¿cierto?, que tiene un order form específico, y le indicamos que vamos a agregar custom data. Y a esa custom data le tenemos que dar dos parámetros si vamos a asignar un solo valor, que es cuál es el app ID. Recordemos que en el punto anterior, ¿cierto?, generamos un app ID al momento de guardar esta aplicación y un field name. Estos field name son los componentes que nosotros pusimos dentro del arreglo field. Por ejemplo, en el caso que mencioné de versionamiento de apps, que queríamos indicar cuál era el origen, podríamos, por ejemplo, tener un campo que se llame origen o tipo de dispositivo. Entonces, ese sería el valor que nosotros ponemos acá. Y se envía usando un put. ¿Okay? El body de este put es el objeto que está acá abajo, el que dice body asignar un valor. ¿Okay? ¿Qué es lo que se le envía? Primero, un value, que esa es la key, y luego el valor que nosotros queremos asignar en ese field. ¿Vale? Por ejemplo, si quisiéramos decir que es Android, sería app ID, el nombre que le hayamos puesto a esa app, field name, por ejemplo, dispositivo, value Android. Y se hace un put. ¿Okay? Eso va a actualizar solamente ese campo dentro del order form. A diferencia de lo que vimos antes, ¿cierto?, que cuando hacíamos el post se sobreescribía toda la configuración. En este caso no, solo va a agregar esa información dentro de esa app, dentro de ese carro en específico. ¿Okay? Luego, es común, ¿cierto?, que no sea un solo valor, que existe un set de valores en función de alguna operación. Por ejemplo, el mismo caso mencionado antes, quizás no estoy guardando solamente el dispositivo, tal vez le agregamos un ID, un timestamp para indicar la hora, algún componente, lo que sea. Tal vez la versión de Android, ni idea. Entonces, todos esos campos que se agregan como field se pueden enviar en un único request, es la misma URL, solo que sin agregar el field name. ¿Bien? Y este también es un put. En el body se le envían todos los nombres de field junto con sus valores. A diferencia del anterior, que era value como palabra genérica, más el valor, en este caso no, es cada uno de los field name más su valor. Por ejemplo, sería
dispositivo Android, versión B1, ID 1, por ejemplo. Todos los valores en un solo request. Esto simplifica bastante la operación, ¿cierto? Evita que tengas que ir muchas veces a hacer varios requests, pero implica que debes conocer todos los campos al momento de enviarlo. ¿Ya? Son las dos posibilidades que existen para asignar los valores en el checkout. Posteriormente, si generé estos valores, me interesa también obtenerlos. ¿Ya? Estos valores se van a guardar en dos niveles diferentes. Uno es antes del checkout y uno es posterior al checkout. ¿Okay? Antes del checkout, nosotros podemos visualizar estos campos solamente en el order form. Por tanto, para poder obtenerlos, debo obtener el order form. ¿Cómo se realiza esto? Mediante un método get, apuntando directamente al API de checkout, pidiendo el order form por order form ID. ¿Okay? Y dentro del body del order form de respuesta, ¿cierto? De todo el objeto de order form, va a venir un objeto llamado custom data. Este objeto adentro contiene un arreglo de elementos custom apps, donde cada una de estas custom apps tiene el campo fields, el campo ID y el campo major. ¿Cuál es la gracia de esto? Que dentro de fields van a venir todos los componentes que ya guardamos. Por ejemplo, podría venir dispositivo Android. Esto es antes del checkout, como mencioné. Es decir, tengo el carro activo. Luego, cuando el carro se convierte ya en una orden, es decir, pasé por el proceso de checkout, pagué, completé mi orden, se generó el orden ID, en ese punto ya no existe la información, ¿cierto? O no es coherente respecto al order form, sino que hay que ir a buscar la información a la orden en sí misma. ¿Cómo se realiza esto? Mediante una API ya no de checkout, sino de OMS, porque ya es una orden. Entonces tenemos que ir al sistema de manejo de órdenes. Entonces a nivel de orden se solicita mediante order ID y también dentro del order ID, dentro de la orden se va a encontrar el custom data de nuevo. Exactamente el mismo formato que tenía dentro del order form. ¿Ok? Y con esto vamos a tener información almacenada que no es propia de Vitex, sino del dominio en el que se está realizando esta configuración. Ok, entonces ahora llevemos toda esta teoría a la práctica, ¿cierto? Realizando todo lo que se mencionó antes, pero ya en una tienda real. ¿Qué es lo primero que necesitamos acorde a lo que se revisó? Es un carro. Necesitamos que este carro, ¿cierto?, nos entregue su order form ID para poder realizar todas las operaciones vía API. Bien, entonces vamos primero a una tienda, ¿cierto? Voy a buscar un producto. Esta tienda la conozco, es mía. Por tanto, voy directo al producto. No tiene muchos, tiene solo uno. Así que venimos acá, cargamos el producto y lo agregamos al carro. ¿Ok? Una vez que el pedido esté acá, vamos a tener el carro creado, ¿cierto? Ya existe, lo vemos. Y voy a obtener desde aquí su order form ID. ¿Ok? Entonces podemos continuar con la compra sin problema. Llegamos al final, agregamos la información, se va a cargar la data del usuario. Y en este punto, ¿cierto?, podríamos realizar alguna operación al momento de convertir esto en una compra, incluso antes, porque no es relevante realmente el punto en que se hace, porque la data va a quedar ya en el order form. ¿Ok? Tenemos el carro, tenemos el order ID, vamos ahora a las APIs. Primer punto, tenemos esta data, ¿cierto?, y vamos a modificar el order form. Pero, ¿qué vamos a modificar? Esa es la pregunta. ¿Cuál era el paso que teníamos que llegar para poder modificar este order form? Tenía que existir esta data en el order form. Por consiguiente, lo primero que hay que hacer, una vez que pensamos en modificar este order form, es configurarlo. ¿Y cómo lo vamos a configurar? Dirigiéndonos primero también a las APIs de configuración de order form. ¿Ok?
Y tal como les mencioné, no podemos llegar y sobreescribir la data porque vamos a borrar la configuración que ya existe. Recordemos que lo que mandamos se queda. Si dejamos algo fuera, se borra. ¿Ok? Así que primero vamos a obtener este order form. Perdón, esta configuración de order form. Le hacemos un get y tenemos toda la información acá. Por consiguiente, luego vamos y hacemos un post con la misma data también hacia el order form. Pero ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Vamos a agregar campos. Justamente yo acá tenía unos de prueba, ¿cierto? Agregué fields con código y nombre. Eso quiere decir que voy a tener algún campo que se refiere a origen, ¿cierto? Que ese es su ID, que está en la versión 1, y luego voy a guardar código y nombre. Vamos a agregar otro campo que le vamos a llamar versión. ¿Ok? Esta versión va a ser la versión del componente interno, no la versión del mayor. Y luego vamos a cambiar la versión guardada a versión 2. ¿Por qué? Porque pasamos a la siguiente. Lo demás lo dejo exactamente igual porque no es competente este curso, que es lo que vamos a hacer con el resto. Ya son otro tipo de configuraciones que no son relacionadas a custom fields. Entonces, una vez que agregamos esta data, le damos enviar. Y esto nos debería enviar un 204 de vuelta, porque no entrega nada. Pero podemos corroborar que la data se guardó haciendo un nuevo get y ya vamos a ver que el campo está ahí. ¿Ok? Luego, como ya el campo existe, nosotros tenemos nuestro order form y podemos guardar información ahí. ¿Ok? Partamos, por ejemplo, modificando teníamos código, nombre y versión, sí. Vamos a cambiar el nombre y le vamos a indicar que fue vía web, por ejemplo. ¿Okay? Y hacemos un put, mandando esta data solamente. Ya pusimos el order form ID acá dentro de la URL. El account name y el environment los tengo guardados como, ¿cierto? Como variables de entorno. Se le damos guardar. No olvidar que todos estos endpoints, antes que se me pase, tienen que pasar por procesos de autorización. No los estoy mostrando, pero esto tiene mi app key y app token, ¿okay? A nivel de header. ¿Vale? Eso es súper importante, porque si no, todo esto nos rechazaría con un 401 en el caso de que no le agreguemos los headers, o un 403 en caso de que tengamos header de otra tienda. Es decir, nos rechazaría sea por tener login o por tener un login incorrecto. ¿Vale? Ahora vamos a actualizar esto y le vamos a enviar web. Es el momento de enviarlo. Esto nos va a traer de vuelta el order form. Vamos a buscar acá custom. Acá está custom data. Entonces, custom data ahora existe dentro de este order form. Antes no estaba. Y contiene custom app, que tiene un field con el nombre web. ¿Por qué? Porque acá le dijimos que queríamos que nombre dentro de origen fuese web. Porque yo podría tener otro field, ¿cierto? En otra app que también tenga name. Entonces el par ordenado origen name va a buscar ese ID y luego llena ese field en específico. Luego podríamos, por ejemplo, agregar otro. Teníamos code y le entregamos, no sé, puede que el código de web sea el código 2. Le mandamos 2. O W2, por ejemplo. Estoy inventando cualquier código, no es relevante. Y le damos a enviar. Una vez que hicimos eso, buscamos de nuevo custom data y vamos a ver que ya existen los dos campos. Name, code. Tanto web como W2. Ambos dentro de origen. Pero claramente no queremos estar guardando uno a uno. No es lo más óptimo. No es óptimo en general. Por consiguiente, buscamos la manera de cargar toda la data posible dentro de un solo request. Para eso existe la otra llamada, ¿cierto? El otro put, que también tiene la misma lógica, ¿cierto? Hay que enviar el order form. Lo vamos a seguir acá. Custom data, pero en lugar de entregar tanto el ID de la app como el ID del field, solo entregamos el ID de la app, que era origen, recordemos. Luego, en el parámetro, nosotros le tenemos que entregar
todos los campos que queremos llenar. No es obligatorio llenarlos todos, va a actualizar solo lo que les enviemos, pero podemos enviar más de uno, esa es la gran gracia. Entonces ahora podemos agregar, por ejemplo, versión acá. Y de todas maneras nosotros podemos sobreescribir estos valores. Antes mandé 2 y web, ahora lo vamos a cambiar a 1 app. Y versión le vamos a poner, no sé, Android O, por ejemplo. Entonces, esta data es la que vamos a enviar. Ya actualizamos el order form ID, seleccionamos origen y le damos send. Cuando esto ocurre, automáticamente, ¿cierto? El custom data se actualiza la custom app. Entonces, como ya sabemos que podemos guardar un campo a la vez, vamos a hacer la prueba guardando varios campos en un solo movimiento. ¿Okay? Para eso, reemplazamos nuestro order form en la URL, verificamos, ¿cierto?, que estamos en custom data y apuntando a la aplicación que queremos, siguiendo por el app ID que ya guardamos al momento de configurar. En este caso era origen. Dentro de los valores que podemos enviar en el body, tenemos todos los parámetros asociados que seteamos como fields dentro de la configuración. En este caso teníamos code, name y versión. Vamos a agregar versión para hacer la prueba de enviar todos los campos simultáneamente. Por ejemplo, acá vamos a agregar Android. Y luego podemos modificar los que ya estaban, que antes era code 2 y name web, y los podemos cambiar a 1, por ejemplo. ¿Ya? ¿Qué va a pasar acá? Lo que vamos a hacer es enviar y todos los valores que enviemos se van a sobreescribir. Si hubiese más campos que no mandamos, no se van a setear. Es decir, si ya tenían un valor, van a mantener ese valor y si no se ha enviado nunca ningún valor, no van a mostrarse porque están nulos. ¿Ok? Vamos a hacer la operación finalmente, hacemos un envío y buscamos la aplicación. Entonces ahora nuestro custom data tiene información completamente diferente. Cambió todo el valor de los fields a la data que les acabamos de enviar. Luego, ¿de qué nos sirvió todo esto? Nos sirvió para guardar la data dentro de un order form que ya estaba creado, ¿cierto? Lo creamos a nivel de UI. Este incluso ya tiene productos, tiene medios de pago, tiene todo. Por tanto, podemos ir y completar la compra. Okay, vamos a venir acá. Voy a recargar solo para asegurar que tengo toda la información del order form actualizada. No es relevante, ¿cierto? Porque de todas maneras, esto cada vez que hace una operación actualiza, pero nada perdemos. Vamos a seleccionar nuestro medio de pago. En este caso, voy a poner promisory nomás. Y le damos a comprar. Esto va a procesar el pago y va a convertir nuestro carro en una orden. Ok, vamos a ver acá. Y tenemos ya nuestro carro convertido en orden. Vamos a tomar entonces nuestro número de orden y vamos a volver a nuestro sistema de obtención de información para pedir esa orden directamente a las APIs. ¿A qué API? A la API de OMS ahora. No importa que tenga body, lo voy a borrar acá. Y vamos a hacer este request. Al hacer este get, vamos a verificar qué fue lo que se guardó a nivel de orden. Ahora, origen contiene justamente los campos name, code y versión. ¿Okay? ¿De qué me sirve todo esto, como mencionamos antes? Única y exclusivamente la utilidad principal de esto es que podría tener una necesidad en alguna otra aplicación que necesite esta data. No había ningún campo hoy dentro de Vitex para almacenar app, código y versión, porque no es propio de una orden. Es decir, esto no es relativo a cualquier orden de cualquier negocio. Es solo aquel que lo necesita lo puede crear a gusto. Y esa es la gran gracia, que estos son campos totalmente libres
que cualquiera puede editar y que solo van a afectar su funcionalidad dentro de ese espacio en específico. ¿Ok? O sea, ya vimos su funcionalidad mágica, que es crear campos que no existían. ¿Ok? Acá les voy a dejar unos links de interés, que son estas 4 ligas que tenemos acá, que incluyen tanto la configuración del order form como asignar valores personalizados, obtener order form directamente y obtener una orden. ¿Dónde se van a ver esta data? Directamente en el help de Vitex. En nuestra sección de developers van a encontrar todas nuestras APIs documentadas, ¿cierto? Donde en el nivel de checkout van a encontrar todas las APIs relacionadas a la operación que acabamos de hacer. A nivel de configuración van a encontrar tanto el get como el post, que están hechos para configurar el order form. Acá se indica explícitamente cuál es el significado de cada uno de los campos. Por tanto, los demás elementos que no vimos hoy podrían ser revisados para verificar si necesitan algún cambio adicional. Y acá está la explicación de cómo funcionan estas apps y estos fields. ¿Ok? Lo mismo ocurre para el otro request, que sería el get. Luego tenemos cómo setear estos campos, ¿cierto? Y aquí está cómo asignar un único custom field, toda la descripción de nuestra API y cómo asignar estos valores. ¿Ok? Y por otro lado está cómo quitarlo si es que ya existe, eso no lo vimos acá, pero es exactamente la misma llamada, solo que indicando cuál es el app field. Y esto lo va a remover, aplicando un delete sobre exactamente la misma URL. ¿Vale? Luego, cómo obtener la información de un carro, también es una API de checkout. La pueden observar también acá, eso está a nivel de shopping cart. Este get cart information by ID. Y con esto ustedes pueden obtener un order form. Está toda la descripción y acá hay un objeto de respuesta que podrían analizar en caso que lo necesiten. Y a nivel de order, ya en este caso no estamos en el checkout como les menciono, sino ya en OMS, en el sector de orders. Entonces aquí se van a las APIs de order, a nivel order, y pueden visualizar un get order. Y aquí les indica los campos que les va a traer. ¿Ok? Con esto entonces, muchas gracias. Espero que les haya servido.